queridos usuarios, hoy día vamos a ver lo que es la elasticidad precio de la demanda y la oferta. Pero para poder ver qué es lo que significa esto, cuáles son sus aplicaciones económicas, primero tenemos que definir qué es lo que es elasticidad. Y elasticidad, básicamente, es aquel concepto que nos dice que cuánto varía la cantidad demandada u ofertada respecto de alguna variación en alguna de las determinantes, por ejemplo, de la demanda o de la oferta. ¿Qué es una determinante? Lo vimos en un video anterior, donde decíamos que la determinante eran aquellos factores que hacían o generaban desplazamientos de la demanda o de la oferta. Entonces, básicamente, elasticidad es el factor de cambio, cuánto va a variar o el factor de impacto. Ahora, si yo la elasticidad la llevo a precio, elasticidad precio me quiere decir que es cuánto afecta el factor precio, en este caso, a las cantidades demandadas, cuando hablamos de elasticidad precio-demanda, o en el caso de la elasticidad precio-oferta, cómo afecta la variación del precio a la variación de las cantidades ofertadas. Por tanto, en función de esa definición, tenemos que la elasticidad de precio-demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada partido la variación porcentual del precio. Entonces, aquí tengo una variación, ¿cierto?, de las cantidades versus una variación de los precios. Mientras que la elasticidad precio-oferta es igual a la variación porcentual de la cantidad ofrecida partido la variación porcentual de los precios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Al hacer esta división siempre nos va a dar algún valor. Y ese valor nos va a decir qué tipo de elasticidad podemos encontrar en estos casos. Por ejemplo, cuando generalmente ya las cantidades, o en este caso el factor de arriba de la fracción es mayor que el factor de abajo, que es la variación de los precios, tenemos por lo general una función que está muy vulnerable a los cambios de los precios. ¿Por qué? Porque obviamente la parte de arriba, que es la variación de la cantidad, es mayor que la variación de los precios. Por ejemplo, tenemos que la variación de las cantidades es un 20% cuando los precios varían un 10%. Entonces, eso significa que si yo hago la división entre los dos, me va a dar 2. Y por tanto, ¿por qué hago este énfasis? ¿O por qué explico esto? Porque básicamente vamos a tener que, por cada 1% de variación, en este caso, según los porcentajes de variaciones que tenemos acá, por cada 1% que varía el nivel de precios, el nivel de las cantidades va a variar en un 2%. Ahora, estamos hablando de la demanda. Esto generalmente sale con signo negativo. ¿Por qué? Porque como bien saben, la relación de los precios con las cantidades demandadas es negativa. Por tanto, generalmente los resultados de la elasticidad precio de la demanda son negativos. Caso contrario ocurre con la oferta. La oferta por lo general tiene una función positiva de los precios, ¿cierto?, con las cantidades. A mayor precio, mayor oferta. Por tanto, si yo hiciera la misma operación, obviamente que el resultado sería positivo. Por tanto, cuando ustedes hagan ejercicios matemáticos y en este caso les dé un signo o un resultado con signo negativo, pueden saber automáticamente que están sacando la elasticidad precio de la demanda. Obviamente cuando sacamos que los datos son las cantidades demandadas y los precios. Lo mismo con la oferta. Si nosotros tenemos datos de la oferta de empresas de un mercado y, por ejemplo, tenemos en este caso el precio al cual ofrecen esos productos, nosotros vamos a tener por lo general un resultado positivo. Si a ustedes les da positivo, pueden pensar que es la elasticidad precio de la oferta. Ahora, ¿por qué es importante? Ahora otro detalle súper importante. Acá lo que a nosotros nos importa es el dato. O sea, por ejemplo, más que saber el signo, que nosotros, por ejemplo, sabemos que para la demanda va a ser negativo, a nosotros nos interesa esto para el análisis. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Siempre trabajen con valores absolutos. ¿Por qué? Porque esto nos va a indicar que a medida que el número que resulte de nuestros cálculos sea mayor, va a indicar que la elasticidad, ¿ya?,
en este caso, de las cantidades demandadas o, en el caso de la oferta, de las cantidades ofertadas, va a ser mayor. ¿Y qué significa que sea mayor? Significa que las cantidades responden en mayor medida a los cambios en los precios. Por tanto, ahora lo que vamos a ver son los tipos de elasticidad para que sea un poco más intuitivo el hecho de poder ver o analizar qué es lo que nos dicen estos números. Entonces, en los tipos de elasticidad tenemos varios. ¿Ya? Por un lado, tenemos dos contrastes. Una es la curva inelástica y la otra es la curva elástica. Ahora, la pregunta es, ¿qué valor tiene que tomar para poder considerar una curva elástica o inelástica? Básicamente, la elasticidad, ¿ya? En la inelástica va en un valor, ¿ya? Entre 0 y 1. ¿Ya? En cambio, la elástica va a ser un valor entre mayor a 1. Por ejemplo, ¿qué significa inelástica? Inelástica, voy a poner el caso, por ejemplo, de una demanda. La demanda inelástica es así, mientras que una demanda elástica es así. Entonces vamos a comparar con un punto. Supongamos que tenemos un precio 1 y un precio 2. Entonces, a un precio 1 tiene una cantidad 1. Mientras que a un precio 2 tiene una cantidad 2. Ahora, ¿qué ocurre con el otro caso? Precio 1 cantidad 1, precio 2, cantidad 2. Miren, es bastante sencillo. Quizás va a costar un poco ver los efectos, pero miren, los cambios de precio, por ejemplo, en este caso, ¿ya? En la elástica, ¿ya? Los cambios de precio son una fracción menor a los cambios en las cantidades. ¿Eso qué significa? Cuando da la elasticidad es mayor a 1, significa que si yo aumento un poco el precio, las cantidades van a aumentar mucho más. O sea, en este caso en este caso las cantidades, si yo aumento el precio, van a disminuir mucho más. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque muchas veces puede que cuando se analizan, por ejemplo, los cambios en el precio del petróleo o cualquier otra variable importante para el consumo de algunos bienes, siempre se analiza, por ejemplo, qué es lo que va a ocurrir con las cantidades demandadas o qué va a pasar con el mercado. Entonces, siempre los economistas tratan de ver cómo va a ser la repercusión de estos factores sobre las cantidades. Entonces aquí, a un mínimo aumento en el precio, las cantidades en este caso disminuyen mucho, mucho más. O sea, el impacto del precio es muy grande. Mientras que, ¿qué pasa o qué ocurre, ya, en el caso de en este caso de las curvas inelásticas? Bueno, básicamente, en el caso de las curvas inelásticas ocurre exactamente lo contrario. ¿Ya? Miren, acá tenemos el cambio en el precio, ¿ya? Y aquí tenemos el cambio en las cantidades. Quizás cuesta un poco apreciarlo, ¿ya? Pero el cambio en el precio es mayor que el cambio en las cantidades. O sea, por ejemplo, si yo aumento el precio, la disminución de las cantidades es mucho menor que la que ocurre aquí. O sea, aquí, por eso que quise poner estos dos gráficos en forma comparativa. Porque como podrán ver, si yo aumento los precios de P2 a P1, me voy a dar cuenta de que la variación de los precios es mayor que la de acá.
y la variación de las cantidades en este caso es menor. Por tanto, la inelasticidad nos indica que la variación de los precios hace menor la variación de las cantidades. O sea, aquí los precios pueden variar y no va a generar tanto caos o tanto problema o tanta reducción de las cantidades como lo haría aquí. Mismo análisis se hace para la oferta, pero en ese caso se habla, por ejemplo, si hablamos de aumento de precio, vamos a hablar de aumento de cantidades, ¿ya? Y por tanto, en la oferta también se da las curvas que son inelásticas y las curvas que son elásticas. Solamente que en este caso irían en sentido ascendente. Ahora, tenemos otro tipo de curva que también son bastante opuestas, ¿ya? Y que reflejan una dinámica similar a la anterior. Tenemos la perfectamente inelástica y la perfectamente elástica. Entonces, ¿qué nos quiere decir? La perfectamente inelástica es vertical. Ahora voy a explicar por qué es vertical. Mientras que la perfectamente elástica es horizontal. ¿Eso qué significa? Que, ¿por qué es perfectamente inelástica? Esta es cuando la elasticidad es igual a 0. ¿Ya? Mientras que la perfectamente elástica es cuando la elasticidad es igual a infinito. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Elasticidad 0 igual a 0 significa que, independiente del nivel del nivel, en este caso, de demanda o de oferta que haya, si yo aumento los precios, siempre las cantidades van a ser iguales. O sea, los precios, aunque varíen, ¿ya? Aunque varíen, si yo tengo un P1 y si yo tengo un P2, ¿ya? Si se van a dar cuenta que las cantidades van a ser siempre las mismas. Por tanto, en las perfectamente inelásticas no hay variación de cantidades, o sea, las cantidades no responden a los cambios en los precios. Mientras que a un mismo precio tenemos infinitas cantidades. Eso significa que a quizás casi nulos cambios en los precios, las cantidades pueden ser infinitas las que se pueden demandar u ofrecer. Y por eso que esto es perfectamente inelástico, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre, ¿ya? Cuando tenemos una elasticidad unitaria, ¿ya? Y ese es el último gráfico o tipo de elasticidad que nos falta por ver. La elasticidad unitaria es cuando la elasticidad es igual a 1. ¿Y qué significa que sea igual a 1? Lo vamos a ver con este gráfico y con la ayuda de la fórmula que vimos antes. La elasticidad, precio, ya sea de la demanda o de la oferta, cuando es igual a 1, significa que la variación porcentual de la cantidad es respecto a la variación porcentual del precio es igual a 1. O sea, tenemos que ambas partes de la fracción aumentan o disminuyen de la misma forma. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un 20% de variación en las cantidades, para que esto nos dé 1, abajo tiene que ser un 20% también. Entonces, esto indica que varían en la misma proporción. Eso hace que nuestra pendiente sea igual a o tenga un valor igual a 1. O sea, que varía siempre de la misma forma entre precios y cantidad. No es como la otra, que una era más inclinada, la otra más horizontal o derechamente vertical u horizontal. ¿Ya? Esta es más balanceada. Y esto es siempre cuando la elasticidad tiende a ser igual a 1 o estrictamente igual a 1. Eso ha sido por hoy.